Mientras me operaban de emergencia, mi familia celebraba el cumpleaños de mi primo. Al despertar, me robaron los ahorros para mi casa. No sabían que la casa de ellos pronto sería mía. Mi nombre es Genaro y tengo 38 años. Si me hubieras preguntado hace un año, te habría dicho que mi familia no era perfecta, pero que al menos era confiable. Ya sabes, de ese tipo de familia que discute en Navidad o susurra críticas a tus espaldas, pero que cuando algo realmente serio sucede, aparecen. Yo creía eso. Lo creí hasta la noche en que me llevaron de urgencia a cirugía y me di cuenta de lo profundamente equivocado que estaba. Todo comenzó un martes ordinario. El dolor había estado ahí por un tiempo, una molestia sorda en el estómago que yo atribuía al estrés, a la mala comida para llevar, al simple hecho de vivir. Como gerente de operaciones en una empresa de logística, mis días eran largos y mis noches, a menudo, cortas. Supuse que mi cuerpo simplemente me estaba recordando que no era invencible. Pero esa noche, el dolor no fue un recordatorio. Fue un golpe de mazo. Me dobló en dos en la pequeña cocina de nuestro apartamento, una puñalada tan aguda que me robó el aliento y la fuerza para mantenerme en pie. Caí de rodillas, el sudor frío perlaba mi frente mientras el mundo se reducía a un punto blanco y palpitante de agonía. Jacinta, mi esposa, entró corriendo, sus ojos se abrieron con pánico al verme en el suelo. Sus gritos sonaban lejanos, como si vinieran del otro lado de un túnel. Lo siguiente que supe es que estaba en una ambulancia, con más pánico del que jamás había sentido en mi vida, agarrándome el estómago mientras intentaba recordar cómo respirar. Mientras los paramédicos trabajaban, mi mente se aferró a un único pensamiento, un ancla en medio de la tormenta, mi familia. Con dedos temblorosos, logré llamar a mi madre. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Finalmente, contestó. Su voz, en lugar de mostrar preocupación, estaba teñida de fastidio. ¿Qué pasa, Genaro? Estoy hasta el cuello con los preparativos. ¿Es urgente? Mamá, logré decir, cada palabra un esfuerzo. Hospital, una ambulancia. Hubo una pausa. Pude escuchar el murmullo de otras voces de fondo, risas, el tintineo de vasos. ¡Ay, hijo! ¿Estás seguro de que es para tanto? Justo hoy es el cumpleaños de Demetrio, tu primo. Toda la familia está aquí, no podemos simplemente irnos. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera gritar que sentía que me estaba muriendo, la línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono, la pantalla negra reflejando las luces intermitentes de la ambulancia. Y aún así, en mi delirio de dolor, me dije a mí mismo, vendrán. En cuanto se den cuenta de que es serio, vendrán. No me dejarán solo. Esa creencia era una cicatriz invisible que había llevado toda mi vida. La marca de ser el fuerte, el pilar silencioso. Recuerdo el día de mi graduación de la universidad, con mi título de ingeniero en la mano. Invité a mis padres, a mi hermano Anselmo. Nadie vino. Esa misma noche, encontré la casa familiar llena de globos y comida. Estaban celebrando a lo grande. ¿La ocasión? Demetrio, mi primo 2 años mayor, había ganado una mención honorífica en una competencia de natación de su club local. Mi padre, Toribio, me dio una palmada en la espalda, su aliento olía a cerveza. Tú eres el pilar, Genaro, me dijo, como si fuera el mayor cumplido del mundo. Estas ceremonias de graduación no son tan importantes como apoyar la moral de Demetrio. Ya sabes que él es muy sensible. Sensible. Esa era la palabra que usaban para justificar su pereza, su ineptitud, su encanto superficial que engañaba a todos. Demetrio era el hijo pródigo, el sol alrededor del cual giraba el universo de mi tía Úrsula, y por extensión, el de toda la familia. Yo, en cambio, era la tierra. Sólido, confiable, y dado por sentado. Siempre ahí para soportar el peso, pero nunca digno del mismo calor. Esa noche, en la ambulancia, me aferré a la esperanza de que, por una vez, la tierra importaría más que el sol. Qué equivocado estaba. Hacía solo una semana, el mundo era un lugar completamente diferente. Estaba lleno de promesas, de planos dibujados en servilletas y de sueños susurrados en la oscuridad.
Jacinta y yo estábamos sentados uno al lado del otro en nuestro viejo sofá, la luz de la computadora portátil iluminando nuestros rostros. Llevábamos 10 años casados, 10 años de trabajo duro, de sacrificios silenciosos, de posponer nuestros deseos por un objetivo mayor. Mira esta, Genaro, dijo Jacinta, su voz suave pero llena de emoción. Señaló una casa en las afueras de Guadalajara. No era una mansión, ni mucho menos. Era una casa modesta, de 2 pisos, con paredes color ocre y un pequeño jardín trasero que estaba un poco descuidado. Pero para nosotros, era un palacio. Tiene un patio, susurró, como si fuera un secreto sagrado. Aquí, Paloma podría tener un perro. Paloma, nuestra hija de 8 años, era la razón de todo. Su risa era la música de nuestra casa, sus dibujos con crayones nuestra obra de arte más preciada. La idea de verla correr en un patio propio, persiguiendo a un cachorro torpe, era el combustible que nos había mantenido en marcha durante una década. Abrí la aplicación del banco en mi teléfono. Allí estaba, el resultado tangible de 3.650 días de esfuerzo, nuestra cuenta de ahorros. La cifra en la pantalla brillaba con una luz casi celestial, 950.000 pesos. Era todo lo que teníamos. Era el enganche para esa casa. Era el futuro. La cuenta estaba a mi nombre y al de mi padre, Toribio. Un arreglo que se había hecho años atrás, cuando abrí mi primera cuenta seria. Es para facilitar las cosas, hijo, había dicho él. Por si alguna vez pasa algo, para que la familia pueda moverse rápido. Confié en él. ¿Por qué no lo haría? Era mi padre. Jacinta se inclinó, su cabello rozando mi mejilla. Vio los nombres en la cuenta y su sonrisa vaciló por un instante. Todavía no me fío de que ese dinero esté en una cuenta con tu papá, admitió en voz baja. No era la primera vez que lo decía. Ella, con su perspectiva de forastera, siempre había visto las grietas en la fachada de mi familia que yo me negaba a ver. La tranquilicé, apartando sus preocupaciones con un beso. Tranquila, amor. Jamás lo tocaría. Es el dinero para el futuro de su nieta. Sabe lo que significa para nosotros. Ella asintió, queriendo creerme. Queriendo creer en la imagen de familia que yo había defendido tan tercamente durante años. Esa noche, nos fuimos a dormir hablando de colores para las paredes y de nombres para el perro que aún no teníamos. No sabíamos que estábamos construyendo un castillo de naipes sobre un terreno que estaba a punto de temblar. No sabíamos que los cimientos de nuestro sueño no estaban hechos de ladrillo y cemento, sino de una confianza frágil que estaba a punto de ser demolida. El dolor me arrancó de cualquier pensamiento coherente. Era un animal salvaje, desgarrando mis entrañas. Cuando Jacinta me encontró en el suelo de la cocina, su grito fue el pistoletazo de salida de una carrera frenética contra el tiempo. Recuerdo fragmentos, el rostro aterrorizado de mi hija Paloma asomándose por la puerta de su habitación, las manos firmes de los paramédicos levantándome, la sirena perforando el silencio de la noche. Dentro de la ambulancia, el mundo se convirtió en un borrón de luces y sonidos ahogados. Un paramédico me puso una máscara de oxígeno y me habló con una calma profesional que parecía de otro planeta. Tranquilo, señor. Vamos al hospital más cercano. ¿Ha contactado a su familia? Asentí débilmente, el recuerdo de la voz molesta de mi madre resonando en mi cabeza. Sí, mi madre, sabe. La llamada había sido un instinto, un reflejo condicionado por 38 años de creer que, en el fondo, el amor familiar era una red de seguridad infalible. A pesar de todo, a pesar de las decepciones y las injusticias silenciosas, una parte de mí todavía era ese niño que creía que sus padres eran superhéroes. Mientras el vehículo corría por las calles vacías de la ciudad, mi mente febril se aferró a esa idea. Imaginé a mi madre, Úrsula, colgando el teléfono, su expresión cambiando del fastidio a la alarma. La imaginé diciéndole a mi padre, Toribio, es Genaro. Está en una ambulancia. Vi a mi hermano mayor, Anselmo, dejando su copa para buscar las llaves del coche. Incluso imaginé a Demetrio, el eterno protagonista, mostrando un destello de preocupación genuina. En mi fantasía, llegaban al hospital justo cuando me estaban metiendo al quirófano.
Mi madre me tomaría la mano, sus ojos llenos de lágrimas, y me diría, todo va a estar bien, hijito. Estamos aquí. Mi padre pondría una mano firme en mi hombro, su presencia una promesa de protección. Era una escena sacada de una película, lo sé. Pero en ese momento, suspendido entre la conciencia y un abismo de dolor, era todo lo que tenía. Era la única narrativa que mi cerebro podía construir para combatir el terror puro de enfrentar la mortalidad solo. El último pensamiento coherente que tuve antes de que la anestesia me reclamara fue ese, al menos ellos vendrán. No estaré solo. La ironía es que nunca en mi vida había estado tan solo como en las horas que siguieron. Estaba a punto de descubrir que la red de seguridad que creía tener debajo de mí no era más que un espejismo, y la caída iba a ser brutal. Desperté a un mundo de pitidos y susurros. El techo sobre mí era de un blanco estéril, implacable. Un tubo me raspaba la garganta y un dolor agudo y punzante recorría mi abdomen con cada respiración. Una enfermera de rostro amable se inclinó sobre mí. Bienvenido de nuevo, señor Genaro, dijo con una sonrisa cansada. La cirugía fue un éxito. Tuvo suerte. Una obstrucción intestinal con hemorragia interna. Unas horas más y... No terminó la frase. No era necesario. Mi primera palabra fue un graznido ronco, ¿mi familia? La enfermera revisó sus notas. No hay nadie registrado en la sala de espera. ¿Quiere que intente llamar a alguien? Negué con la cabeza, un nudo de hielo formándose en mi pecho. No, gracias. Deben estar en camino. Las horas se arrastraron, marcadas por el ritmo monótono del monitor cardíaco. Cada vez que la puerta de la habitación se abría, mi corazón daba un vuelco, solo para hundirse de nuevo cuando aparecía una enfermera o un médico. El sol de la tarde se convirtió en la oscuridad de la noche, y yo seguía solo. Finalmente, reuní la fuerza para alcanzar mi teléfono en la mesita de noche. Mis manos temblaban mientras lo desbloqueaba, la pantalla iluminando mi rostro pálido. 0 llamadas perdidas. 0 mensajes de texto. El nudo en mi pecho se apretó hasta convertirse en una garra de acero. Actualicé la pantalla, recé para que fuera un error de la red, un fallo del sistema. Nada. Era un silencio digital, absoluto y ensordecedor. Por un impulso masoquista, abrí las redes sociales. Y allí estaba. La primera foto me golpeó como un puñetazo en el estómago, justo en la herida fresca de la cirugía. Era mi hermano Anselmo, sonriendo de oreja a oreja, con el brazo sobre los hombros de Demetrio. Demetrio sostenía un pastel con velas encendidas. El pie de foto decía, felices 40 al mejor primo. Que la fiesta no pare. Seguí desplazándome, una procesión de tortura autoinfligida. Una foto de mi padre, Toribio, abrazando a Demetrio, ambos sosteniendo copas de whisky, con una mirada de orgullo paternal que nunca me había dirigido a mí. Un video corto de mi madre, Úrsula, cantando las mañanitas con un entusiasmo desbordante, aplaudiendo mientras Demetrio soplaba las velas. Estaban todos allí. Tíos, tías, primos. Toda la maldita familia. Riendo. Bebiendo. Celebrando. Mientras yo yacía en una mesa de operaciones, con mis órganos expuestos y mi vida pendiendo de un hilo. Y entonces lo vi. El detalle que rompió algo dentro de mí, algo que nunca podría repararse. Debajo de una foto grupal, donde todos posaban con sonrisas radiantes, mi madre había dejado un comentario. 6 palabras que se grabaron a fuego en mi cerebro. La familia es primero, siempre. Dejé caer el teléfono sobre la manta del hospital. No lloré. El dolor era demasiado profundo, demasiado frío para las lágrimas. Era un vacío, una comprensión hueca y terrible que se asentó en el fondo de mi alma. No se habían olvidado. No había sido un malentendido. Habían tomado una decisión. Habían sopesado mi vida contra una fiesta de cumpleaños y habían elegido la fiesta. En ese momento, en la soledad estéril de esa habitación de hospital, entendí que la cicatriz que llevaba no era invisible. Siempre había estado ahí, a la vista de todos. Simplemente, yo había sido el único que se negaba a verla. La mañana siguiente,
El silencio se rompió. Mi teléfono, mudo durante la noche más larga de mi vida, cobró vida con una violencia epiléptica. Vibraba sin cesar sobre la mesita de noche, una alarma estridente que anunciaba una catástrofe que ya había ocurrido. La pantalla mostraba una cifra absurda, 89 llamadas perdidas. La mayoría de mi madre. Y un mensaje de texto que brillaba con una urgencia hipócrita: necesitamos hablar urgente. La urgencia había llegado con 12 horas de retraso. A mediodía, la puerta de mi habitación se abrió de golpe. Era ella. Mi madre, Úrsula, entró con una bolsa de fruta en una mano y una expresión de mártir en el rostro. No me preguntó cómo estaba. No me miró a los ojos. Su mirada se posó en la bolsa de fluidos intravenosos, en el monitor, en la línea de puntos que se adivinaba bajo la fina sábana. Genaro, dijo, su voz cargada con un suspiro que sonaba más a inconveniencia que a preocupación. Debiste decirnos que era tan grave. ¿Tienes idea de lo culpables que nos sentimos todos? La miré fijamente, la bilis subiendo por mi garganta. ¿Culpables? Me trajeron en una ambulancia. Me operaron de emergencia. ¿Qué parte de eso no sonaba grave? Ella agitó la mano, desestimando mis palabras como si fueran una queja infantil. Ay, por favor. Ya le habíamos prometido a Demetrio que estaríamos allí. Era su cumpleaños número 40, una fecha importante. No podíamos abandonarlo en su gran día. La palabra abandonarlo resonó en la habitación silenciosa. Una risa amarga, seca, brotó de mi pecho, enviando una oleada de dolor a través de mis suturas. Así que me abandonaron a mí en su lugar. Su rostro se endureció. Dejó la fruta en la mesa con un golpe seco, un gesto de impaciencia. No seas tan dramático. Siempre hemos hecho lo mejor para ti. Pero Demetrio, él nos necesita. ¿Sabes lo frágil que es? Tú eres fuerte, Genaro. Tú siempre sales adelante solo. Fuerte. Esa palabra. Su excusa perpetua. Su permiso para descuidarme. Fuerte cuando tuve que empezar a trabajar a los 16 para ayudar en casa mientras Demetrio recibía dinero para sus proyectos. Fuerte cuando mi padre usó mis ahorros para pagar una deuda de juego de mi hermano Anselmo, prometiendo devolvérmelos, cosa que nunca hizo. Fuerte cuando tuve que tragarme mi orgullo y mi dolor una y otra vez, mientras ellos colmaban de elogios y recursos al frágil de Demetrio. Mi fuerza no era una virtud para ellos. Era una comodidad. Después de que ella se fue, dejándome con la fruta insípida y un sabor a ceniza en la boca, me quedé mirando el techo. Y por primera vez, empecé a cuestionar mi propia narrativa. ¿Realmente era fuerte? ¿O simplemente estaba tan acostumbrado a que me golpearan que había aprendido a no caerme? Empecé a pensar que tal vez mi madre tenía razón. Quizás estaba exagerando. Quizás, en su lógica retorcida, habían hecho lo que creían correcto. Una parte de mí, la parte que había pasado casi 4 décadas anhelando su aprobación, quería desesperadamente creer eso. Quería perdonar. Quería que todo volviera a la normalidad. Pero entonces recordé la foto. La sonrisa de mi padre. El comentario de mi madre. Y supe que no había lógica que pudiera explicar eso. Solo había una elección. Y yo no había sido el elegido. Me dieron el alta una semana después. Nadie vino a recogerme. Una enfermera me llevó en silla de ruedas hasta la entrada, donde subí torpemente a un taxi, abrazando una almohada contra mi abdomen para amortiguar cada bache del camino. El apartamento estaba silencioso, vacío. Ni una flor, ni una nota. Solo el eco de mi propia soledad. Los días siguientes fueron un borrón de dolor, pastillas y un intento patético de normalidad. Y entonces, cuando pensaba que ya había tocado fondo, descubrí que el abismo era mucho más profundo. Fue un correo electrónico del banco lo que lo cambió todo. El asunto decía, alerta de actividad inusual. Mi corazón se detuvo. Con manos temblorosas, abrí la aplicación bancaria en mi teléfono. La cuenta de ahorros. La cuenta con los cimientos de nuestro sueño. La cifra que debería haber estado allí,
brillante y llena de promesas, había sido reemplazada por un número desolador, 1,243,50 pesos. Habían desaparecido 950,000 pesos. El aire abandonó mis pulmones. Por un momento, pensé que era un error. Un hackeo. Tenía que serlo. Marqué el número de mi padre, mi mente corriendo a 1000 por hora, buscando cualquier explicación que no fuera la monstruosa verdad que se estaba formando en mi interior. Contestó al segundo tono, su voz despreocupada. Genaro, hijo. ¿Cómo sigues? El dinero, logré decir, mi voz un susurro ahogado. El dinero de la cuenta de ahorros. No está. Hubo una pausa. Luego, una risa seca, desprovista de humor. Ah, eso. Ya era hora de que te dieras cuenta. El mundo se inclinó sobre su eje. ¿Qué? Mira, hijo, dijo, su tono cambiando a uno de condescendencia paternalista, surgió una oportunidad de negocio increíble para Demetrio. Algo grande. Pero necesitaba capital inicial, y lo necesitaba rápido. Sabía que no te importaría ayudar. La familia se apoya, ¿no es así? Ayudar, repetí, la incredulidad dando paso a una furia helada. Eran los ahorros de 10 años. Quiera el dinero para la casa de Paloma. No seas egoísta, Genaro, espetó, su voz repentinamente dura. Las casas van y vienen. Las oportunidades como esta, no. Además, tú eres fuerte. Eres joven. Ya recuperarás ese dinero. Demetrio no tenía a nadie más a quien recurrir. Colgué. No grité. No rompí nada. Simplemente me quedé de pie en medio de mi sala, el teléfono resbalando de mi mano y cayendo a la alfombra sin hacer ruido. El sonido de la puerta principal abriéndose me sacó de mi trance. Era Jacinta, regresando del supermercado con Paloma. Me vio, y la sonrisa se borró de su rostro. ¿Genaro? ¿Qué pasa? Estás pálido como un fantasma. No pude hablar. Solo pude señalar el teléfono en el suelo. Ella lo recogió, vio la pantalla de la aplicación del banco, y su rostro pasó de la confusión a la incredulidad, y finalmente, a una comprensión devastadora. Dejó caer las bolsas de la compra, las naranjas rodando por el suelo como lágrimas de colores. Y entonces, por primera vez desde que era un niño, me derrumbé. Caí de rodillas en el suelo de la cocina, el dolor de las suturas no era nada comparado con el desgarro de mi alma. Y lloré. Lloré por el niño que nunca fue suficiente, por el hombre que fue traicionado, por el padre que le había fallado a su familia. Jacinta no dijo nada. Se arrodilló frente a mí, entre las naranjas esparcidas, y me rodeó con sus brazos. No me dijo que fuera fuerte. No me dijo que luchara. Simplemente me sostuvo mientras me rompía en 1000 pedazos. Y cuando los sollozos finalmente amainaron, apartó el cabello de mi frente y me miró directamente a los ojos. Tu valor no lo definen ellos, Genaro, dijo, su voz firme como el acero. Lo define el padre y esposo que eres aquí, en esta casa. Estoy contigo. Y saldremos de esto, juntos. En ese momento, en el punto más bajo de mi vida, rodeado por las ruinas de mis sueños, sentí que algo cambiaba. El dolor no desapareció. Pero dejó de ser un veneno que me paralizaba. Se convirtió en combustible. La traición de mi familia casi me destruye. Pero el amor incondicional de la mía estaba a punto de reconstruirme, pieza por pieza, en algo que ellos nunca esperarían. Algo mucho, mucho más fuerte. Las semanas que siguieron fueron un purgatorio. El dolor físico de la cirugía disminuyó lentamente, pero fue reemplazado por la cruda realidad de nuestra situación financiera. Las facturas del hospital llegaron, una montaña de papel blanco que representaba una deuda que ahora parecía insuperable. Tuve que tomar turnos dobles en el trabajo, mi cuerpo protestando con punzadas de dolor cada vez que levantaba algo pesado. Jacinta comenzó a vender pasteles los fines de semana. Cada peso contaba. Nuestra vida se redujo a lo esencial. Cancelamos el cable, dejamos de salir a cenar, cada compra en el supermercado era un ejercicio de cálculo y sacrificio.
Paloma, con la inocencia de sus 8 años, no entendía del todo. ¿Por qué ya no podemos comprar mi cereal de chocolate, papá?, preguntaba, y cada pregunta era una pequeña daga en mi corazón. Una noche, estaba sentado en el suelo de la sala, comiendo fideos instantáneos de un tazón de plástico. Era todo lo que podíamos permitirnos. Estaba agotado, adolorido y me sentía como un fracaso monumental. Mi teléfono vibró sobre el suelo. Era una notificación de redes sociales. Con un sentimiento de pavor, lo abrí. Era una foto de Demetrio. Estaba en la cubierta de un yate, en algún lugar de Cancún que parecía el paraíso. Sostenía una botella de champán, sonriendo a la cámara con esa arrogancia suya que yo antes confundía con confianza. A su alrededor, un grupo de gente guapa reía, el sol brillaba, el mar era de un azul imposible. El pie de foto decía, viviendo el sueño. Gracias a la familia por creer siempre en mí. Mi sueño. Mi dinero. El futuro de mi hija. Todo estaba en esa foto, convertido en champán, yates y sonrisas falsas. No sentí rabia. No sentí tristeza. Solo sentí un vacío inmenso. Era el sonido de la última puerta cerrándose, la última pizca de esperanza extinguiéndose. Ellos habían ganado. Me habían despojado de todo. Dejé el teléfono a un lado y me quedé mirando los fideos hasta que se enfriaron. Eso era. Había tocado fondo. Jacinta entró en la habitación y me vio allí, en la oscuridad, con la mirada perdida. No preguntó qué pasaba. Lo sabía. Se sentó en el suelo a mi lado, su silencio era un bálsamo. Pasaron varios minutos antes de que hablara. Suficiente, Genaro, dijo, su voz tranquila pero con un filo de acero. Ya basta de sufrir. Basta de ser la víctima. No voy a dejar que destruyan a esta familia. No voy a dejar que te destruyan a ti. Me giré para mirarla. En sus ojos no había lástima, sino fuego. Se acabó, continuó, tomando mi mano. No vas a ser más, el fuerte, que aguanta todo. No vas a ser el pilar silencioso. A partir de hoy, vas a ser el hombre que se defiende. Vas a ser el hombre que les recuerda que cada acción, cada maldita acción, tiene una consecuencia. Sus palabras no fueron un consuelo. Fueron una orden. Un llamado a las armas. Y en ese momento, en el punto más bajo, algo dentro de mí respondió. El vacío comenzó a llenarse, no con esperanza, sino con una resolución fría y dura como el granito. Miré a mi esposa, la verdadera definición de fuerza, y asentí lentamente. Tienes razón, dije, mi voz apenas un susurro. Se acabó. Esa noche no dormí. Me quedé despierto, no pensando en lo que había perdido, sino en lo que iba a hacer. El plan aún no estaba claro, pero el objetivo sí. No quería su dinero de vuelta. Quería algo mucho más valioso. Quería que sintieran, aunque fuera solo una fracción, del dolor y la humillación que me habían hecho pasar. Quería que el mundo viera la verdad que se escondía detrás de sus sonrisas perfectas. Quería justicia. Y, por Dios, iba a conseguirla. La transformación no fue de la noche a la mañana. Fue un proceso metódico, silencioso, impulsado por una furia fría que ardía constantemente bajo la superficie. Mi trabajo como gerente de operaciones me había enseñado a ser meticuloso, a ver patrones, a documentar todo. Apliqué esas mismas habilidades a mi nueva misión. Comencé con lo básico. Pasé noches enteras revisando estados de cuenta bancarios, imprimiendo cada transferencia, cada retiro. Resalté las fechas, las cantidades. Creé una línea de tiempo detallada de la hemorragia financiera, una hoja de cálculo que era a la vez un documento legal y un mapa de su traición. Luego, me sumergí en el mundo de Demetrio. Empecé a contactar a viejos amigos, a conocidos en común, siempre de manera casual. ¿Qué tal Demetrio? Escuché que le está yendo muy bien con un nuevo negocio. La gente habla. Y lo que escuché pintaba un cuadro aún más oscuro. El gran negocio de Demetrio era un esquema Ponzi clásico, aunque a pequeña escala.
Prometía rendimientos absurdos a inversores ingenuos, usando el dinero de los nuevos para pagar a los antiguos, mientras se quedaba con la mayor parte para financiar su estilo de vida de playboy. Grabé cada conversación. Guardé cada mensaje. Cada pieza de evidencia se unía a un expediente cada vez más grueso que guardaba en una caja fuerte bajo mi cama. Jacinta era mi única confidente. Ella veía la obsesión en mis ojos, pero también veía la determinación. Nunca me cuestionó. Solo se aseguraba de que comiera, de que durmiera unas pocas horas, de que no me perdiera en la oscuridad que estaba construyendo. El punto de inflexión llegó un sábado por la tarde. La visita fue inesperada. Era mi tío Isidro, el hermano menor de mi madre. Un hombre callado, viudo, que siempre se había mantenido al margen de los dramas familiares. Se sentó en nuestra pequeña sala, aceptó una taza de café y me miró con sus ojos tristes y sabios. Sé lo que te hicieron, Genaro, dijo sin preámbulos. Lo he visto venir durante años. La ceguera de tu madre, la debilidad de tu padre. Me quedé en silencio, esperando. Tu abuelo, continuó, mi padre, no era un hombre tonto. Amaba a tu madre, pero no estaba ciego a sus efectos. Sabía que tu padre era un manirroto y que Úrsula estaba obsesionada con las apariencias, con Demetrio como su trofeo. Él temía que echaran a perder todo por lo que había trabajado. Isidro sacó una carpeta vieja y desgastada de su maletín y la puso sobre la mesa. Antes de morir, hizo algo. Dejó esto como un seguro de vida, para la parte sana de la familia. Abrí la carpeta. Dentro había documentos legales, amarillentos por el tiempo. Eran los papeles de un fideicomiso. El activo principal, la casa familiar, la gran casona en la que mis padres vivían y en la que yo había crecido. Leí las cláusulas, mi corazón latiendo cada vez más rápido. El fideicomiso estipulaba que, tras la muerte del abuelo, la propiedad pasaría a sus hijos, pero con una condición. El poder de decisión final sobre cualquier venta o transacción importante no requería un acuerdo unánime. Requería una mayoría de votos del 51% y el abuelo había asignado los porcentajes de voto. A mi madre, un 25%. A mi tío Isidro, un 24%. Y a mí, Genaro, su nieto mayor y, en sus palabras, el único con la cabeza bien puesta sobre los hombros, me había otorgado el 51%. Levanté la vista, atónito. Yo tengo el control. Isidro asintió lentamente. Tus padres lo sabían, por supuesto. Lo enterraron tan profundamente que probablemente esperaban que nunca lo descubrieras. Tu abuelo siempre decía, Genaro es el verdadero pilar. Cuando llegue el momento, él sabrá qué hacer. Me quedé mirando los papeles, las palabras de mi abuelo resonando a través de las décadas. No era solo un arma legal. Era una validación. Era el reconocimiento que había anhelado toda mi vida, proveniente de un fantasma. Cuando mi tío se fue, me quedé solo con la carpeta. La furia que me había impulsado se calmó, reemplazada por una claridad cristalina. Esto ya no era solo por el dinero. Ya no era solo por la humillación. Era por mi abuelo. Era por el legado de trabajo duro y honestidad que mis padres y mi primo habían pisoteado. Tenía el poder de demoler su mundo. Y ahora, tenía la justificación moral para hacerlo. El plan tomó su forma final en mi mente. No sería un ataque frontal. Sería una ejecución pública. Un teatro cuidadosamente orquestado donde ellos mismos serían los protagonistas de su propia caída. Y el escenario perfecto estaba a la vuelta de la esquina. El escenario fue la fiesta del 40º aniversario de bodas de mis padres. Insistieron en celebrarlo en un salón de eventos elegante, un despliegue de opulencia que, como yo sabía, apenas podían permitirse. Era una farsa, un espectáculo diseñado para proyectar una imagen de éxito y unidad familiar, para acallar los crecientes rumores sobre los negocios de Demetrio. Recibí la invitación con una sonrisa fría. El telón estaba a punto de levantarse. Llegué tarde, deliberadamente. Lo suficiente para que la fiesta estuviera en pleno apogeo y mi entrada causara un pequeño revuelo. La sala estaba llena del murmullo de conversaciones y el tintineo de copas.
En el centro de todo, como siempre, estaba Demetrio. Llevaba un traje caro, brindando, riendo a carcajadas, aceptando palmadas en la espalda. Mis padres lo miraban con una adoración que rayaba en lo ridículo. Nadie pareció alegrarse sinceramente de verme. Recibí algunos saludos incómodos, algunas miradas de reojo. Para ellos, yo era el recordatorio agrio de un malentendido que preferían olvidar. Jugué mi papel. Sonreí, asentí, felicité a mis padres. Me moví por la sala como un fantasma, observando, esperando el momento adecuado. Llegó después de la cena, cuando mi padre subió a un pequeño escenario para dar un discurso. Habló de amor, de lealtad, de los altibajos de 40 años de matrimonio. Y luego, levantó su copa. Pero nuestro mayor orgullo, dijo, su voz temblando de emoción, es ver a la siguiente generación prosperar. Especialmente a nuestro sobrino, Demetrio, un joven empresario brillante que está llevando el nombre de la familia a nuevas alturas. Un brindis por Demetrio. La sala estalló en aplausos. Demetrio se puso de pie, hizo una reverencia teatral. Ese era mi momento. Mientras los aplausos se apagaban, caminé tranquilamente hacia el escenario. Hubo un silencio incómodo cuando tomé el segundo micrófono. Mi padre me miró, confundido. Mi madre, alarmada. Gracias, papá. Unas palabras muy emotivas, comencé, mi voz tranquila y clara, resonando en el silencio. Y ya que hablamos de familia y de apoyo, me gustaría añadir algo. Me gustaría agradecerles a todos por enseñarme una lección invaluable este último año. Me giré para mirar a la multitud. Me enseñaron lo que realmente significa la palabra, prioridad. Detrás de mí, una gran pantalla que había estado mostrando fotos de mis padres cobró vida. La había preparado con el técnico del salón esa misma tarde. La primera imagen apareció, una foto de la sonriente celebración del cumpleaños de Demetrio. Y al lado, superpuesta en letras rojas y nítidas, la fecha y hora de mi cirugía de emergencia. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Mientras yo estaba en un quirófano, luchando por mi vida, mi familia estaba aquí, dije, señalando la foto. Celebrando. Porque, como me explicaron después, yo soy, el fuerte. Y el fuerte no necesita apoyo. La siguiente imagen apareció en la pantalla, una copia del estado de cuenta de mis ahorros, mostrando el saldo de 950,000 pesos. Y luego, la siguiente imagen, el mismo estado de cuenta, fechado 2 semanas después, con el saldo de poco más de 1,000 pesos. Me enseñaron que la fuerza también significa ser un recurso ilimitado, continué, mi voz goteando un sarcasmo helado. Un fondo de emergencia para financiar los sueños de otros. Demetrio se puso de pie de un salto. Esto es una calumnia. Estás mintiendo. ¿Estoy mintiendo?, pregunté, girándome hacia él. Y entonces, la pantalla cambió de nuevo. Mostraba un organigrama simple que yo mismo había diseñado, con el rostro de Demetrio en la cima. Debajo de él, las caras de media docena de personas. Algunas de ellas estaban sentadas en esa misma sala. Esto, damas y caballeros, es el brillante negocio de mi primo. Un esquema Ponzi clásico. El video comenzó a reproducirse. Uno por uno, los rostros de las víctimas aparecían, contando sus historias. Un hombre mayor que había invertido los ahorros de su jubilación. Una joven pareja que había perdido el dinero para el enganche de su casa. La sala explotó. Los gritos de ira y traición ahogaron la música. Un hombre corpulento se abalanzó sobre Demetrio, gritando, «¡Ladrón! Me dijiste que mi dinero estaba seguro». En medio del caos, proyecté la última imagen. El documento del fideicomiso de mi abuelo, con la cláusula del 51% resaltada en amarillo brillante. Y finalmente, dije, mi voz elevándose por encima del tumulto, me enseñaron sobre el legado. Esta casa, el símbolo de nuestro apellido, de la que tan orgullosos están, resulta que su destino, legalmente, siempre ha estado en mis manos. Miré a mis padres. Sus rostros eran máscaras de horror y comprensión. Mi madre se llevó una mano a la boca, sus ojos desorbitados.
Mi padre se quedó paralizado, su copa de champán estrellándose contra el suelo. Había terminado. Dejé el micrófono sobre el atril y bajé del escenario. El caos se arremolinaba a mi alrededor, pero yo caminaba a través de él en una burbuja de calma. Había expuesto la podredumbre que se escondía bajo la superficie dorada. Y ahora, era el momento de dejar que se devoraran entre ellos. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. Demetrio fue arrestado esa misma noche, sacado del salón de eventos entre los gritos de sus inversores estafados. La investigación que siguió destapó no solo su fraude, sino también la complicidad de mi padre. Las transferencias desde la cuenta conjunta, los pequeños préstamos que nunca fueron registrados. Toribio no fue a la cárcel, pero su reputación quedó hecha añicos. Fue acusado de complicidad y negligencia financiera, una mancha que lo seguiría por el resto de sus días. Fiel a mi palabra, ejercí mi derecho del 51%. El proceso fue doloroso y complicado, pero no vacilé. La gran casa familiar, el escenario de tantos recuerdos amargos, fue puesta en venta. El dinero se usó para dos cosas: primero, para restituir hasta el último centavo a cada una de las personas que Demetrio había estafado. Segundo, para devolver a mi cuenta los 950,000 pesos que me habían robado, más los intereses correspondientes. Mis padres tuvieron que mudarse. Los vi por última vez el día que les entregué un cheque. Era una cantidad modesta, suficiente para que alquilaran un pequeño apartamento y vivieran sin lujos durante un par de años. Mi madre lloró, me suplicó, me llamó monstruo. Mi padre simplemente me miró, un hombre roto, la arrogancia reemplazada por una vergüenza vacía. Siempre me dijeron que era, el fuerte, les dije, mi voz desprovista de emoción. Que podía salir adelante solo. Ahora, les toca a ustedes aprender a hacerlo. Me di la vuelta y me fui. Corté toda comunicación. No por odio, sino por autopreservación. Había pasado mi vida en su sombra, y finalmente era libre. Meses después, la vida era diferente. El aire se sentía más ligero. Mis hombros ya no cargaban con el peso de expectativas injustas. Con el dinero recuperado y un pequeño préstamo adicional, Jacinta y yo compramos una casa. No era el palacio que habíamos soñado, pero era nuestra. Era un hogar construido sobre cimientos de verdad, respeto y amor incondicional. Una tarde de domingo, estaba en el jardín trasero, viendo a Paloma jugar. Corría descalza sobre el césped, persiguiendo a un cachorro de labrador torpe y feliz que habíamos llamado Sol. Su risa flotaba en el aire, mezclándose con el aroma de la carne asada que Jacinta preparaba. Ella se acercó y me rodeó con sus brazos por la cintura, apoyando su cabeza en mi espalda. «Míralos», susurró. «Eres un buen hombre, Genaro». Miré a mi hija, a nuestro perro, a nuestra pequeña casa. Y por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente fuerte. Pero ya no era la fuerza de quien aguanta los golpes en silencio. Era la fuerza de quien tiene el valor de trazar sus propias líneas, de proteger lo que ama y de dejar atrás lo que le hace daño. La familia que me había abandonado me había enseñado una lección cruel. Pero la familia que había construido me había enseñado una mucho más importante: la verdadera fuerza no reside en cuanto puedes soportar, sino en lo que eliges construir a partir de las ruinas. Y nosotros, en nuestro pequeño pedazo de paraíso, estábamos construyendo un futuro brillante, lejos de las sombras del pasado.